El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu. Santo y divino Espíritu. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Así sea. Bien, hermano, vamos a compartir un poquito el Evangelio. El Evangelio de hoy es el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40. San Marcos, capítulo 9, versículo del 38 al 40. Este Evangelio es el que muchas personas usan para decir que todas las sectas enseñan lo mismo que la Iglesia Católica, y que eso es lo mismo. Y con tal y hablen de Jesús, no hay ningún problema. Y con esta cita piensan que todas las religiones son iguales y que es lo mismo ser católico que ser protestante. Escuchemos lo que dice el Evangelio, cómo la gente lo interpreta, pero cómo es que Jesús lo dice. Escuchemos. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Escuche esto, porque no anda con nosotros. Expulsa demonios en tu nombre, pero no anda con nosotros. Los apóstoles miraban, vamos a ver, si no anda con nosotros, vamos a impedírselo. Y esto es lo que muchos entienden y dicen: bueno, los protestantes no andan con nosotros, entonces los católicos, entonces tenemos que meternos con ellos y decir que ellos están equivocados. Pues no, porque Jesús aquí dice: no se lo impidan. Yo quiero que ustedes vean el error de las personas que piensan así, y lo vamos a analizar en la palabra de Dios. Aquí lo que Jesús le dice a los apóstoles, que no se le impidan, ellos dan un motivo. ¿Recuerdan cuál es el motivo? No andan con nosotros. Y Jesús dice que ese motivo no es para prohibirle, pero dice cuál es el motivo que sí nos lleva a prohibirle. No anda con nosotros no es el motivo para prohibirle, pero sí hay un motivo que nos lleva a prohibirle. Vamos a ver cuál es el motivo. Siga. Jesús contestó: no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Escuche cuál es el motivo. El no andar con nosotros no es el motivo para prohibírselo. El motivo para prohibirle es el siguiente: el que no está contra nosotros está con nosotros. Aquí hay un motivo que sí hay que prohibir. Cuando la persona está contra nosotros. Usted no le puede prohibir a una persona que hable en nombre de Cristo, que lleve la doctrina de Cristo, por el hecho de que no está con nosotros. Pero si está contra nosotros, ahí sí. Observemos entonces los protestantes. Los protestantes están contra la iglesia de Cristo, ¿sí o no?
Entonces no es solamente porque no andan con nosotros. No podemos decir, los protestantes están equivocados porque no andan con nosotros. No, señor. Los protestantes están equivocados porque están contra nosotros. Ahí sí hay problema. El problema no es que no ande con nosotros. El problema es que esté contra nosotros. Señor cura, eso lo está inventando usted. No, eso no lo estoy inventando yo. Si quiere le voy a respaldar lo que estoy diciendo con la palabra de Dios, para que no piensen que es mi opinión o que son palabras mías de yo. Observen, le voy a mostrar varias citas para que ustedes se den cuenta. Que el problema no es que no ande con nosotros, el problema es que esté contra. Escúchelo como lo dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 16. En Lucas 10, 16, Jesucristo nos dice cuál es el problema cuando las personas están contra. El problema de los protestantes, que están en contra de nosotros, en contra de la iglesia. Cuando un católico dice, que hay que dejar a los protestantes tranquilos porque ellos, Jesús dijo, déjenlos, no se lo impida. Pero Jesús dijo, no se lo impida a los que no están contra, porque el que no está contra nosotros, está con nosotros. ¿Los protestantes están con nosotros? No, está contra nosotros. Óiganlo como lo dice Lucas capítulo 10, versículo 16. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes... Les rechaza. Es decir, el que está en contra de nosotros. Quien les rechaza a ustedes, dale. Me rechaza a mí. Ahí está el problema. Entonces Jesucristo dice que el problema no es que no esté con nosotros. Porque puede ser que no esté con nosotros, pero si está haciendo el bien y si está en la verdad de Jesucristo, no hay ningún. El problema es que está contra nosotros. Repítalo de nuevo como lo dice Lucas. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Aquí está entonces. El problema de los protestantes es que al rechazar a los apóstoles de Cristo, está rechazando a Jesucristo. Este es el problema. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de esta realidad. ¿Cómo lo dice San Juan 13:20? San Juan 13:20 lo dice de una manera parecida. Entonces, así vamos comprendiendo que cuando las personas dicen, es que los protestantes hay que dejarlos tranquilos, no hay que meterlo con ellos, no hay que decirles nada, hay que callarse, muera callado. No están interpretando la Escritura como lo dice la Biblia. Dale. En verdad les digo, el que reciba al que yo envíe, ¿escucharon? El que reciba al que yo envíe, a mí me recibe. ajá, Y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Entonces Jesucristo dice que si lo recibe a los que Él envía, lo reciben a Él. Que en castellano significa, el que lo rechaza a Él. No es lo mismo entonces ser católico que ser protestante. Porque el protestante está rechazando a los apóstoles de Jesucristo. ¿Qué dicen del Papa? Que es la bestia, que es el anticristo. ¿Hay rechazo o no hay rechazo? ¿Qué dice de la Iglesia Católica? Que es la gran prostituta, la gran Babilonia. Hay rechazo. Entonces Jesucristo dice, el problema no es que no ande, puede ser que no ande con nosotros, pero si no está contra nosotros no hay ningún problema. Observe cómo lo decía San Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, cuando San Pablo, él perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia. Él no sabía esto que Jesús había dicho. Ojo, San Pablo era creyente, San Pablo era fariseo, San Pablo era judío, San Pablo era conocedor de la Sagrada Escritura, San Pablo era amante de la Escritura, creyente en Dios. Sin embargo, mire lo que dice San Pablo en 1 Corintios 15, 8. Y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto. Está diciendo que Cristo se le apareció primero a los apóstoles y después se le apareció a él. Iba a decir
al aborto. Siga. el último de todos. El último de todos. ¿Por qué? Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. ¿Se da cuenta? El problema no es que no esté con nosotros, el problema es que esté contra. ¿Por qué Pablo dice que él era un aborto, indigno de llamarse apóstol? Porque estaba en contra de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el problema de los protestantes? Que está en contra, igual que Pablo. Pablo era creyente, pero estaba en contra de la iglesia de Cristo. Pablo creía en Dios, pero estaba en contra de la iglesia de Cristo. Pablo predicaba las escrituras como fariseo o como letrado, como conocedor de la ley, pero estaba en contra de Jesucristo. Y Pablo dice, estando yo en contra de Jesucristo, ¿por qué estaba en contra de Jesucristo? Ustedes recuerdan, cuando Pablo se convirtió, camino a Damasco, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, tarea para la casa, que Pablo va camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, pero Pablo va creyendo de que él lo está haciendo bien, porque él cree en Dios, él cree en las Escrituras, pero no acepta la iglesia de Cristo, y va persiguiendo a los cristianos, y cuando Cristo se le aparece en un rayo de luz, y le dice una voz, una palabra que él escucha, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice, de una, yo a Dios no lo persigo, yo al Señor no lo persigo, yo persigo a los vagabundos estos, que me caen gorditos. Claro, estos no me gustan a mí. Y él le dice, Señor, Señor, ¿quién eres tú? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Realmente Pablo no perseguía a Jesús, que ya había muerto y había resucitado. Pero Pablo no sabía que Jesucristo le había prometido a los apóstoles, quien a usted rechaza, a mí me rechaza. Entonces Pablo perseguía a los apóstoles de Cristo, Pablo perseguía a la iglesia de Cristo. Y entonces Cristo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso Jesús le dice, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Pablo en ese momento estaba en contra de los apóstoles, estaba en contra de Cristo. A pesar de que Pablo predicaba el nombre de Dios, a pesar de que Pablo predicaba la Sagrada Escritura conocida hasta entonces, pero estaba en contra de Cristo, porque estaba en contra de la iglesia de Jesucristo. Y Pablo es muy claro y dice, por haber perseguido a la iglesia de Jesucristo, yo era ¿qué significa en castellano un aborto? Estaba muerto. Creía estar vivo. Es más, perseguía a la iglesia de Cristo pensando que ellos estaban equivocados. Y el equivocado era yo, dice Pablo. Un aborto. Y dice Pablo, por perseguir a la iglesia de Jesucristo, indigno soy de llamarme apóstol. Indigno. Igual que los protestantes, persiguen a la iglesia de Cristo y ¿cómo dicen que son? Superapóstoles. Son pastores, son evangelistas. Ajá, pero usted persigue a la iglesia de Cristo. Sí, pero yo soy super apóstol. No sea mentiroso. Indigno de llamarse apóstol de Cristo. Todo aquel que persiga a la iglesia de Cristo, todo aquel que esté en contra de la iglesia de Jesucristo, está persiguiendo al mismo Cristo. Es un abortivo. Y además es indigno de que le llamen apóstol. Pero la gente sí lo llama pastores, lo llama apóstoles, lo llama evangelistas, lo llama profetas. Porque no han leído las Escrituras. Entonces dicen, no, es que eso es lo mismo, es que no hay ningún problema. Porque allá Juan le dijo que había uno que estaba expulsando demonios en el nombre del Señor Jesús. Y Jesús le dijo, no se lo prohíban, déjenlos que hagan lo que quieran. No, señor, así no es como dicen las Escrituras. Es más, hermanos, yo quiero que ustedes vean cómo San Juan llama a esas personas que vienen en contra de los apóstoles de Jesucristo. ¿Cómo lo llama San Juan? ¿Cómo lo llama? En 1 de Juan capítulo 2 versículo 18, San Juan nos viene a explicar. Y esto usted y yo lo hemos escuchado, este nombre que aparece aquí. Y ustedes
Lo han escuchado en labios de los protestantes. Vamos a escucharlo, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Aquí aparece algo que ustedes han escuchado en labios de los protestantes y que a lo mejor ustedes nunca han buscado en las Sagradas Escrituras para ver si es verdad o es mentira. Escuchemos. Primera de Juan 2, 18. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Anticristo. Ustedes lo han escuchado por labios de los protestantes. Según los protestantes, ¿quién es el anticristo? El Papa. Ellos ya lo tienen detectado. Incluso una muchacha murió, una protestante murió y llevó una cámara y le tomó fotos al Papa Juan Pablo II, que está en el infierno con Michael Jackson y con quién era el otro que estaba por allá. Yo no me acuerdo el otro quién era. Con Michael Jackson tomando café. Ajá, y estaban allá en el infierno los dos, Michael Jackson y el Papa. Y ella fue y pudo filmar allá y tomar fotos para poder venir a decir todo lo que había visto allá, a engañar a los tontos. ¿Sí? Con ese cuchillo de cartón cortará a los tontos. Y entonces dice, es que el anticristo, la Biblia habla que viene un anticristo y ese es el Papa. Bueno, ¿por qué no escuchan quién es el anticristo? A ver si dice que es el Papa. Vamos a ver a quién llama la Biblia anticristo. Hijos míos, se dijo que vendría un anticristo. Repítalo. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Ustedes lo han oído, el Papa. Vamos a ver, siga. Pero ya han venido varios anticristos. Ah, no es uno. Ya los protestantes nos cayeron a muela, diciéndole que es uno y que es el Papa. ¿Ve cómo nos engañan a nosotros por no leer las Escrituras? Y dice, ese es el Papa. Y hay muchos católicos que dicen, ¿será verdad? ¿Será mentira? No, no es uno. Ya han venido muchos anticristos. Vamos a ver qué dice San Juan, quiénes son esos anticristos. Paren la oreja. Por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros. Deténgase ahí. Aquí da una clave de los anticristos, no uno, sino muchos. La primera clave para que usted descubra que es anticristo es esa gente, ¿de dónde salió? De entre nosotros. Analicemos. ¿Será que el Papa era protestante y se metió a católico? ¿Salió de los protestantes para ser católico? No, ¿verdad que no? Ahora la segunda pregunta, ¿será que los protestantes eran católicos y se salieron de la iglesia católica para ser protestantes? Ah, y no es uno, sino son muchos. Y San Juan dice, ¿quién es el anticristo? No es uno, en primer lugar no es uno, no es el Papa. En segundo lugar, son muchos. En segundo lugar, esa gente salió de entre nosotros. Observen que los protestantes se burlan de la ignorancia que nosotros tenemos de la Sagrada Escritura, que ellos mismos con sus propios labios se descubren y mueren como el pescado por su propia boca. Y dice, cuando yo era católico, ¿qué está diciendo? ¿Que salió de dónde? Escuche a los predicadores protestantes para que vean. Cuando yo era católico vivía en la oscuridad. Mentira, la Biblia dice que los anticristos saldrán de entre nosotros. ¡Ah, caramba! Entonces ellos mismos se están descubriendo como anticristo, porque han salido de entre nosotros, dice la Biblia. No es un anticristo, son muchos, y esa gente ha salido de entre nosotros. Observen, la palabra es anticristo, que está en contra de Cristo, en castellano. Todo aquel que se sale de la iglesia de Cristo es anticristo. Pablo dice, yo era un aborto porque estaba en contra de la iglesia de Cristo. Yo era indigno de llamarme apóstol porque estaba en contra de la iglesia de Cristo, estaba persiguiendo. Era un anticristo. Ahora verán que no es lo mismo ser católico que ser protestante. Ser protestante es ser anticristo. Está en contra de Cristo, de la iglesia de Cristo, de la doctrina de Cristo.
Los protestantes, para engañar al católico, ponen una cortina de humo, para que la gente no lea las escrituras. Dice, el anticristo es el Papa. Pero ¿será que me lo puede demostrar, como yo lo estoy demostrando con la Biblia, que el Papa no es el anticristo, que no es uno, sino que son muchos, y que son los que se salen de la iglesia de Jesucristo? ¿Será que ellos me pueden demostrar a mí, como yo lo estoy haciendo con la Biblia? Si alguno cree que es mentira, estoy leyendo 1 de Juan 2:18. Y pongo a leer a otro para que no crea que son palabras mías de yo. Y el protestante que me está escuchando puede agarrar la Biblia y mirar si es verdad o es mentira. Porque la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Ella nos puede aclarar a nosotros. ¿Ven cómo los protestantes se burlan de nosotros? La Biblia dice que son muchos los anticristos. Católico, nunca se le olvide. Si algún día toma la decisión de salirse de la iglesia de Cristo y estar en contra de la iglesia de Cristo, usted tiene un nombre. Usted es anticristo. Está en contra de la doctrina y de la iglesia de Jesucristo. Pero claro, a usted no le sirve llamarse anticristo. De inmediatamente usted se va a llamar, más bien, cristiano evangélico, para engañar a los tontos. Claro, porque de una vez se pone el nombre cristiano evangélico, para que la gente lo acepte, para que la gente lo escuche. Nunca se va a llamar anticristo. ¿Qué tal que se llamara anticristo? Nadie lo va a aceptar. Repita de nuevo entonces y sigue. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. En castellano, un católico verdadero nunca se sale de la iglesia. El que es verdadero y auténtico católico, el que conoce su fe, el que conoce la doctrina de Jesucristo, jamás se sale de la iglesia de Cristo. Si hubiese sido de nosotros, hubiese permanecido con nosotros. Siga. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Así es como descubrimos. Católico, ¿usted lo ha descubierto? ¿Usted ha descubierto que esa gente no es de los nuestros? ¿O todavía sigue diciendo, eso es lo mismo? Ellos son cristianos, nosotros somos cristianos igual que ellos. Ellos creen en Dios, nosotros también. Ellos tienen la Biblia, nosotros también. Eso es lo mismo. No, así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Que no todos son de los nuestros, porque hay gente que está en contra. Católicos, no se dejen engañar, no todos son de los nuestros. Es la palabra de Dios. Jesús dice, si no andan con ustedes no hay problema. El problema es que estén en contra. Ahí sí hay que parar la oreja, ahí sí hay que estar pendiente. Ah, no, pero es que vienen predicando en el nombre del Señor Jesús. Sí, pero nunca olviden lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. A mí que me importa que vengan hablando en el nombre del Señor Jesús, léalo, Mateo 7, 21. No importa que vengan hablando en el nombre del Señor Jesús, que hay gente que lo hace, claro que sí lo hace, pero ¿de qué le sirve? Paren la oreja. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Escuchen, protestantes, escuchen lo que viene, dale. Aquel día muchos me dirán. Muchos, y esto se refiere a los protestantes, muchos me dirán. Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Hemos hablado, hemos predicado en tu nombre. Siga. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. Escuchen, protestantes, ustedes que expulsan muchos demonios y dicen, es que la iglesia de nosotros es la verdadera porque expulsamos demonios, en la iglesia católica no se expulsan demonios. Escuche, siga. Y realizado muchos milagros. En la iglesia de nosotros hay muchos milagros. Además, yo me convertía a cristiano evangélico porque a mi mamá la mató un carro y venía el pastor detrás y le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y se levantó. Por eso me convertí. Escuche lo que viene diciendo Jesús. Ponga cuidado. Pare la oreja. Entonces yo les diré. Entonces yo les diré. Claramente. Claro y raspado. Nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes
que hacen el mal. ¿Ve? Nunca los conocí. Hay gente que predica la palabra de Dios, pero que Jesús no los conoce. Hay gente que expulsa demonios, sí, pero que Jesús no los conoce. Hay gente que hace milagros, pero que Jesús no los conoce. Y les dice, apártense de mí, gente de maldad. De modo que el católico que ande creyendo que todo el que traiga en los labios a Jesús, ya hay que creerle y ya hay que irse con él, está muy equivocado, no ha leído las Sagradas Escrituras. A Jesús no es que el que lo traiga en los labios, no es el que pronuncie su nombre, sino el que realmente cumpla su doctrina, siga su enseñanza, no cambie la doctrina de Jesucristo, el Señor. Porque hay mucha gente que lo está haciendo. ¿Y cuántas personas lo están escuchando? ¿Cuántas personas lo están escuchando? Es más, si solamente tuviéramos en cuenta un pasaje de la Escritura de Gálatas 1:6 en adelante, ustedes y yo no nos dejaríamos engañar de esta gente que viene predicando en el nombre del Señor Jesús, pero que viene enseñando mentiras, doctrinas falsas, y que esto está destruyendo a muchos cristianos. ¿Con cuál excusa? Que Jesús le dijo a Juan, no se lo prohíban, pero no saben qué es lo que Jesús está diciendo, sino agarran un texto sin analizarlo y dice, es que Juan le dijo, habían unos que estaban expulsando demonios en tu nombre y nosotros lo prohibimos porque no andaba con nosotros. Y Jesús le dice, el problema no es que no anden, el problema es que estén contra ustedes. Ponga cuidado como lo dice Pablo, lo advierte en Gálatas 1 del 6 en adelante. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Escuchen, me sorprende de que un católico abandone a Cristo y se pase a otro evangelio. Por ejemplo, ahorita está de moda, el evangelio cambia. La carpa también está de moda aquí en San Cristóbal. Eso está de moda. Otro evangelio. Siga. Pero no hay otro. En realidad, no hay otro. Siga. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo. Hay personas, no hay otro evangelio, solamente que hay personas que quieren tergiversar, cambiar el evangelio de Jesucristo. Por eso ustedes verán el lema, el evangelio cambia. Hay gente que está cambiando el evangelio. Pablo dice, es que sí, hay gente que quiere cambiar el evangelio. Hasta el mismo lema lo dice, el evangelio cambia. Y Pablo dice, no, el evangelio no cambia. Lo que hay es gente que quiere cambiar, eso sí, que quiere cambiar el evangelio. Pero el evangelio no cambia, el evangelio es el mismo. No podemos cambiar el evangelio. No, pero es que ellos quisieron decir es, el evangelio te cambia. Pues fácil, póngale, el evangelio te cambia, no ponga, el evangelio cambia. O el evangelio me cambia. ¿Por qué pone el evangelio cambia? Porque aquí quedan al descubierto lo que dice Pablo. No es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que por ahí andan unos, no digamos quiénes, pero andan diciendo que el evangelio cambia. Y andan cambiando el evangelio. Repítalo de nuevo. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Siembran confusión entre ustedes. Ahora la gente no sabe para dónde agarrar. Ahora la gente no sabe para dónde agarrar. Porque siembran confusión. ¿Qué hacemos? Incluso hacen obras de caridad grandes. Y la gente dice, pero mire, hacen obras de caridad, le dan comida a los pobres, le dan ropa. ¡Qué maravilla! ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le dan medicina. Oye, qué interesante. Ese como que sí, es verdad. Ahora van, imagínense que ahora van en las procesiones de la Iglesia Católica. El año pasado fueron al Santo Cristo de la Grita y estuvieron allá, montaron tarimas,
a la orilla de las carreteras y predicaron por ahí. Y la gente queda confundida. ¿Ahora qué hacemos? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Y algunos dicen, sí, eso es lo mismo. Entonces el católico ya no sabe para dónde agarrar. Porque andan sembrando confusión entre ustedes. Y la gente ya no sabe para dónde agarrar. Es más, hay católicos que dicen eso es lo mismo. Es más, hay católicos que dicen, yo voy a la misa y yo voy al culto, por si acaso. Como decía antes, un tiro en Colombia, ¿no era? Un tiro al gobierno y otro a la revolución. Ajá. No, en Colombia, para no decir aquí nada, para que no digan que yo me metí en política. Ajá. Es simplemente decir, pues por si acaso, por un sí o por un no, yo voy al culto. Y por un sí o por un no, yo voy a misa, porque uno no sabe, ¿no? Así anda la gente. La gente anda confundida. Hay católicos que ya no se confiesan, porque anda confundida, no sabe qué hacer. Hay católicos que ya no bautizan a los niños. Son católicos, pero el niño tiene 5 años, 8 años. No sabe, porque el pastor un día le dijo que no había que bautizar al niño. Hay católicos que andan perdidos, no saben para dónde agarrar. Hay confusión. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Qué hacer? Bueno, dice el apóstol, hay confusión. No hay otro evangelio. Es que hay personas que le dan la vuelta al evangelio, sembrando confusión entre ustedes. Siga. Advertencia. Pero aunque nosotros mismos, un cura como Martín Lutero, ¿se acuerda que Martín Lutero fue cura? Bueno, si hubiesen seguido el consejo de Pablo, no hubiesen seguido a Martín Lutero los protestantes. Aunque nosotros mismos, un sacerdote del Dios Altísimo, un consagrado de Dios, siga, o un ángel del cielo, viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Ahí está, yo les digo, fuera con él. El que no está en contra de nosotros, está a favor de nosotros. Si viene a predicar el evangelio distinto, de otra manera, a como nosotros lo hemos predicado, está en contra. ¿Y qué hay que hacer? Fuera con él. ¿A cuál es que no hay que prohibirle? Al que no está en contra. Puede ser que no ande con nosotros, pero si no está en contra, no hay que prohibirse. Pero si está en contra, dice el apóstol, fuera con él. ¿Será que los católicos hacemos eso? Mentira. Los católicos estamos acostumbrados a atender en la casa al que le llegue. Si le llega un evangélico, lo atiende. Si le llega un pentecostal, lo atiende. Si le llega un evangelio cambio, lo atiende. Si le llega un adventista, lo atiende. Si uno de la carpa, le atiende. Si el que le llegue, igual que las prostitutas, el que le llegue, lo atiende. Y salga el uno y entra el otro. Y no hay ningún problema. No, así no es. Dice, fuera con él. Fuera con él. Entonces, si hay personas que nos traen la palabra de Dios, pero trae equivocado. Y dice, puede ser, aunque nosotros mismos fuera, o también un ángel. ¿Por qué dice un ángel? Porque los protestantes, cada rato, para engañar a la gente, dice que ellos tuvieron una visión. Un ángel blanquito. Un ángel blanquito se le apareció y le dijo, funde otra iglesia, porque esa iglesia está corrompida. Funde otra iglesia, una iglesia de santos, una iglesia de no sé qué. ¿Sí? Y dice la Biblia que aunque fuera un ángel, fuera con él. O a veces usted y yo decimos, pero es que mire, ese pastor es muy bueno. Eso es un santo en vida. Aunque sea un ángel, pero viene a predicarme el evangelio de otra manera, fuera con él. Aunque traiga mercado para los pobres, aunque le traiga medicina a los pobres, pero si no trae la doctrina de Cristo, fuera con él. Fuera con él, aunque haga milagros, aunque expulse demonios, aunque predique el evangelio, pero si no trae la doctrina de Cristo y cambia la doctrina de Cristo, fuera con él. Padre, usted está inventando. Agarre la Biblia protestante a ver si estoy inventando. Gálatas 1, 6 en adelante, ya voy en el 8. O ya voy llegando al 8. ¿Ya estamos leyendo el 8? Bueno, dale, siga. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. ¿Por qué San Pablo lo repite? Cuando es algo muy importante que todos debemos tomar en cuenta, San Pablo se toma la molestia de volverlo a repetir. Porque es algo muy importante que tiene que quedar aquí en la mente y en el corazón.
Pero los católicos no hemos leído la Biblia y no lo tomamos en cuenta. Pablo lo repite, a ver si hoy escuchamos la palabra de Dios. Si hoy escuchas la palabra de Dios, no le cierres el corazón. Escuche lo que dice Pablo. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. ¡Ah, caramba! ¿Qué tal que el padre Toro se le ocurriera decir eso? Lo matan a piedra. Hasta los mismos católicos. Menos mal que es Pablo, y no lo estoy diciendo yo, lo es la Biblia. Repítelo de nuevo, pues, para no decirlo yo. Si alguno viene Si alguno viene, testigo de Jehová, pentecostal, mormón, evangelio cambia, carpa, adventista, evangélico, pare de contar. Siga. con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, Que no es el que ustedes recibieron como católicos desde niños, cuando hicieron la primera comunión, cuando se prepararon la catequesis, su papá y su mamá le enseñaban, cuando niño, que no es ese evangelio, escuche lo que dice. maldito sea. Maldito sea, aunque traiga corbata, aunque sea un ángel, aunque sea lo que sea. Maldito sea. Y ustedes van a decir, padre, ¿no le parece esa palabra muy dura? Pues sí me parece dura. Pobre protestantes entonces. Si quieren, métense para allá. Pero la Biblia es clara, es muy duro. Si los protestantes supieran esto, no harían lo que están haciendo. Y si los católicos que se salieron de la iglesia hubiesen estudiado esto y hubiesen creído esto, jamás se hubiesen salido. Jamás se hubiesen salido de la iglesia. Porque sabían que eran anticristos. Porque sabían que estaban fuera del evangelio de Cristo. Caramba. Pero ¿por qué nosotros no somos capaces de leerle esto a los católicos? ¿Por qué no somos capaces de leerlo a los protestantes? El protestante puede decir, pues mire, señor cura, usted está muy equivocado. Porque el que viene a predicar otro evangelio son los católicos. Porque los verdaderos cristianos somos nosotros, que venimos desde Cristo. Listo, listo, le voy a tapar la boca. Si ustedes vienen desde Cristo, entonces díganme, ¿por qué ustedes no tienen la tumba de San Pedro? ¿Por qué no tienen la tumba de San Pablo? ¿Por qué no tienen la tumba de San Juan Bautista? ¿Por qué no tienen la tumba del otro San Juan? ¿Por qué no tienen la tumba de los apóstoles? ¿Por qué? Si ustedes vienen de Cristo, de lógica, ustedes son los primeros cristianos, ustedes deberían tener la tumba de los primeros cristianos, de los primeros apóstoles. Claro que sí. ¿Por qué no la tienen? Ah, porque los católicos nos la robaron. ¿Cuándo? Digan cuándo, mentirosos. No, nosotros tenemos, es más, yo tuve la oportunidad de ir a Roma e ir a visitar esas tumbas. Yo celebré la misa en la tumba en Venecia. Déjame decirle que Venecia es bella, me gustó. En Venecia, la tumba de San Marcos, ahí pude celebrar la misa. Yo pude celebrar la misa en la tumba de San Pedro, abajo donde celebra el Papa, en la cuevita, yo pude celebrar la misa allá. Dios me dio esa oportunidad. Yo pude celebrar la misa en las otras capillas. Yo tuve la oportunidad de conocer la primera capilla que construyeron los cristianos hacia el año 327, creo, si mal no recuerdo, 327, construyeron la primera capilla los cristianos. Y la tiene la Iglesia Católica. ¿Por qué no la tienen los protestantes? Sorpresa, cuando caminaban en Roma, ¿cuánto tiempo tiene esa capilla? 500 años. Esta iglesia, 1000 años. Aquella iglesia. Y no hay una de los protestantes que tenga más de 500 años. ¿Y cómo me dice que es la de Cristo? Para que se den cuenta que ustedes no son los primeros cristianos. Recuerde, ¿quién hizo la Biblia? Si ustedes son los primeros cristianos, se supone que ustedes tenían que hacer la Biblia. Algún día, protestante, pregúntele a su pastor quién hizo la Biblia, para que se den cuenta que no fueron ustedes. O estudie, averigüe a ver quién hizo la Biblia. Verán cuenta que la hizo fue la Iglesia Católica. El Papa San Damaso I en el año 382, por primera vez en el Sínodo Romano, dijo esto es palabra de Dios. Caramba. Entonces, ¿por qué no la hicieron ustedes? ¿Por qué la hizo la Iglesia Católica? La Iglesia Católica viene de Cristo. Usted puede buscar en la historia, busque en la historia. ¿Qué papa existía en el año 100, en el año 200, en el año 300, en el año 1000, en el año 1500? Búsquenlo. Y hagan lo mismo con los pastores de su iglesia. Averigüe a ver qué pastor de la iglesia suya de usted existía en el año 1000. Para que vea que no existía en ningún lado.
Y no me venga a decir, como decían algunos, es que estábamos ocultos. Porque Jesús dijo, una lámpara no se pone debajo de la mesa oculta. Porque se pone, si es la lámpara de Cristo, se pone arriba para que todos vean su luz. Entonces, si ustedes estaban ocultos, no son de Cristo. Y lo extraño es que hayan durado 1900 años ocultos o 1500 años ocultos. Eso es lo extraño. ¿Por qué mienten? ¿Por qué no dicen la verdad? Entonces, simplemente con que usted busque, y no hagan como los testigos de Jehová, y dicen, no, es que la historia es del diablo, para que la gente no vaya a la historia. No, tenemos constancia que los primeros cristianos pertenecían a la iglesia católica. Y la iglesia católica lleva 2000 años. Ahorita el día de Pentecostés lo celebramos, hasta que cantamos el cumpleaños aquí. Los que vinieron, celebramos una gran fiesta. Los que vinieron, se lo perdieron. Bueno, ¿cómo termina el apóstol? Repítalo de nuevo, lo último que leyó. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, No hagan como hacen los católicos, que dice, por educación los escucho. No, escuche lo que dice Pablo. maldito sea. ¡Ah, caramba! Anatema. Anatema. Entonces, lo que hacen los católicos es un error. Pablo dice, fuera con él, maldito sea. Y el católico dice, yo por educación le escucho. ¿Quiere ser educado? Cuando llegue un protestante a su casa, le dice, buenos días, a la orden, ¿en qué le puedo servir? Vengo a predicarle la palabra de Jehová. Ay, gracias, usted es muy amable, Dios le pague. Pero usted es de otra doctrina y yo tengo la doctrina de la Iglesia Católica. Usted es muy amable. ¿Le está faltando el respeto? Está siendo educado. ¿Y más educado quiere ser? Bríndale un café. Y ahorita que no hay, vale más todavía. Bríndale un café, bríndale desayuno, bríndale almuerzo, vaso de agua. Pero no lo escuche. No, pero que yo quiero que lo escuche. Hermano, mire, disculpe, mire. Le voy a explicar con educación. Usted le explica con educación. Es que usted es protestante y yo soy católico. Gracias, muy amable. Entonces que yo quiero compartir con usted. Ah, ¿usted quiere compartir conmigo? Bueno, vamos a rezar el rosario. Pues, Ave María Purísima, sin pecado no es concebida. Y comience a compartir. Si viene a compartir con usted, pues póngase a rezar el rosario para que comparta. Listo. Para que dé cuenta que no viene a compartir, viene a engañar y a confundir. Pero el católico que no está preparado, escucha al que le llega y dice, es que a mí nadie me va a convertir. Así decían los protestantes antes de ser católicos. Todos los protestantes que se convirtieron, todos que dejaron la iglesia católica y se fueron se convirtieron en anticristo, decían lo mismo que usted. Es que yo soy católico, a mí nadie me va a convertir. ¿Y a dónde fueron a parar? Allá. Porque el peor enemigo de la fe se llama la duda. El peor enemigo de la fe se llama la duda. Y el diablo va a sembrar la duda en su corazón. Y usted no puede permitir eso. Con educación no le está faltando el respeto. No le está faltando el respeto. ¿Y cómo termina el apóstol? Miren, a mí me encanta cómo termina el apóstol. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Por qué el apóstol dice con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? Porque a veces usted escucha a los protestantes, es porque el que viene a predicarle es la suegra. ¿Cómo voy a estar yo en contra de mi suegra? Pues tengo que escucharle. O a veces el que viene a predicarle es su tía, es su cuñada, es su novia, es su novio, es su mamá, es su papá, que antes le enseñó la doctrina de Cristo y ahora se equivocó y ahora viene a atacarlo. Y usted dice, pero padre, ¿cómo hago yo si el que viene a predicarme es mi novia o es mi novio? Entonces Pablo dice, ¿y con quién quiere usted congraciarse? ¿Con Dios o con los hombres? Siga. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? ¿Acaso tiene que agradar a su suegra? ¿A su novia? ¿A su novio? ¿A su tía? ¿A su abuela? ¿A su madre? ¿A su mamá? ¿A quién tengo que agradar? ¿A quién? Y pongan cuidado, lo dice la Biblia y no yo, que le diga ella, yo no. Si tratara de agradar a los hombres, Católico, si trata de agradar a su novia, a su novia, a su abuela, a su madre, ¿qué pasa?
ya no sería siervo de Cristo. Ya no eres siervo de Cristo. Ya se convirtió en un anticristo. Ya no eres siervo de Cristo. Ahora pasó a ser un anticristo. Está en contra de la doctrina de Cristo. Observen, hermanos, que he tratado de mostrarle con las Sagradas Escrituras para que ustedes no piensen que el cura Toro está loco. O que el cura Toro le gusta pelear con los protestantes. No, estoy predicando la palabra de Dios. ¿Que le duele? Sí, de mi lado se van heridos. Pero nunca engañados. ¿Por qué no engañados? Porque le doy capítulo y versículo. Para que no crea que son palabras mías de yo. Sería distinto si yo le dijera todo esto y no le mostrara con la Biblia. Ahí sí tendrían razón. O que el protestante me demuestre a mí con la Biblia lo contrario. No, hermanos, así no es. Hoy la palabra de Dios nos está explicando. Yo no puedo pasar por alto. Hoy prometí no encadenarme. Solo una palabrita de Santiago. A mí me llamó Santiago, la lectura de Santiago me llamó la atención. Hay personas que van a hacer las cosas y nunca dicen si Dios quiere. Sino dice voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Dice Santiago, es una persona que cuenta con sus propias fuerzas, pero no toma en cuenta a Dios. ¿Te la tiene? Sí. ¿Cómo lo dice? Solamente eso, porque es que a veces nosotros estamos cayendo en eso. Un repasito así chiquitico. Lo que ustedes deberían decir es esto: si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello. En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes. Entonces, el que no dice si Dios quiere es un autosuficiente. No necesito de Dios. No olvidemos, es algo bíblico cuando usted dice si Dios quiere. Yo he escuchado mucha gente por ahí que anda diciendo no diga si Dios quiere. Eso no se dice. Dios siempre lo quiere. Dios siempre lo quiere. A ver, haga lo que yo estoy haciendo, muéstrelo con la Biblia. La Biblia dice que la persona que no se considera autosuficiente, es decir, que toma en cuenta a Dios, que tiene un Señor, que tiene un Dios, siempre pone por delante a Dios. Y el que es autosuficiente lo quita. Cuando usted le dice no diga si Dios quiere, está diciéndole quite a Dios del camino. Y eso no es correcto. Y ustedes leen en la casa del Salmo, el Salmo dice que los ricos y los pobres también se mueren. Los ricos y los pobres se mueren. Que nada le sirve al hombre aferrarse al dinero, porque también se le va a acabar la vida. Y que ustedes y yo debemos vivir en el mundo sin ser esclavos del dinero y saber utilizar el dinero para ganarnos el cielo, ayudando al necesitado. ¿Cómo es? Ayudando sin mirar a quién. ¿Cómo es que dice la frase? Haciendo el bien sin mirar a quién. Amén.